Vandana Shiva es una de las defensoras de la soberanía de las semillas y esta idea está inspirada en el trabajo que hace esta mujer tan inspiradora. Guardar una semilla es guardar una historia, una memoria viva del suelo, del clima y de quienes la cuidaron. Por eso, en un mundo en donde cada vez más depende de insumos externos, de quienes han decidido volver al origen, Alan y Mireia de la tanina pasaron de trabajar de la parte de vinos, no solamente trabajando con vinos, sino también trabajando con su huerta. Y nos comparten todas las veces las claves y contenidos que ellos consideran que pueden ser funcionales para nosotros. Hoy hablaremos con Mireia, donde vamos a hablar de muchos temas, del trabajo que ellos han venido realizando y cómo lo han venido haciendo, cómo esas claves para nosotros como bioproductores agrícolas pueden generar ese beneficio que estamos queriendo buscar y cómo esa función que han venido realizando han mejorado su vida, cómo la enología les enseñó a observar los procesos naturales y cómo esa mirada la llevan a su huerta y a hacerla más diversa y regenerativa y cómo nos comparten todas esas claves en este momento. Porque producir una semilla no es un tema técnico, no es un acto técnico, es un tema, es un acto de libertad y de continuidad. El hecho de poder hablar, por ejemplo, de lo que ustedes hacen con Alan en la huerta, con el tema de como enólogos, cómo ven el tema de la huerta, ¿no? Por qué nació el proyecto y cómo lo han venido trabajando? Yo sigo el canal de ustedes desde hace mucho tiempo, que me gusta muchísimo. Y entonces a mí me llama muchísimo la atención. Uno de los temas que ustedes tienen es el tema de semillas. Este tema de semillas ya a nosotros también nos apasiona porque nosotros, sí, eso estaba viendo y te iba a preguntar precisamente si ese era tu banco de semillas, porque nosotros estamos trabajando para convertirnos en guardianes de semilla, es como lo llamamos de este lado del planeta, ¿no? Entonces, cómo lograr hacer que esas semillas guarden toda esa información y todo ese trabajo y que finalmente, gracias a que el productor agrícola tenga sus semillas propias, pues cada vez sea pues más sostenible, más rentable, pero además de eso, que se hable de soberanía alimentaria, no de seguridad alimentaria, que también está muy bien, que eso se encarga el gobierno, el Estado o quien corresponda, pero la soberanía es importante para nosotros como productores agrícolas. Lo que tengo delante del ordenador. Ahí están nuestras semillas y en ese armario de allá atrás y aquí los materiales de oficina y ya, o sea, y cuatro plantitas por aquí, por el de interior y ya está. Este es el Bien, estilo de la tanina. bueno, pues qué bonito poderlo ver al fin, porque siempre los vemos en la huerta y a veces los que no estamos en el club, bueno, nosotros quisiéramos pertenecer al club de la semilla, pero ustedes están al otro lado y tenemos Eh, manejos distintos, ¿no? Bueno, el pasaporte fitosanitario, básicamente. O sea, hay una barrera muy grande en el tema de las semillas. Nosotros tenemos la suerte que al estar en espacio Schengen, en Europa no nos lo miran por correo. Entonces podemos intercambiar dentro de Europa, podemos mover semillas sin pasaporte fitosanitario. Que el problema es enviarlas fuera de Europa. Fuera de Europa tienen que pasar por aduanas, hay controles, luego las listas de especies invasoras, otro tema, ¿no? Ujú. Pero ahí en según qué partes lo controlan mucho. Por ejemplo, que sé, un país que es famoso por controlar mucho su frontera en cuanto a semillas es, por ejemplo, Australia, ¿no? Lo mira muchísimo. Estados Unidos también es bastante duro. ¿Qué pasa? Para que las semillas puedan pasar a aduana necesitan un documento, que es el pasaporte fitosanitario. Para poder tener pasaporte fitosanitario deben ser semillas o bien registradas o bien patentadas. Y es justo lo contrario a las semillas con las que nosotros trabajamos. O sea, nosotros trabajamos con semillas libres, siempre. Y claro, son semillas que
por definición, no pueden tener pasaporte fitosanitario. A mí me encantaría poder enviar semillas a México, por decirte algo, o a Chile, o a la Conchinchina, me da igual, ¿sabes? No me dejan, o sea, no puedo. Llega el momento en el que el paquete llega a aduanas pide el documento no lo tiene, el paquete se queda en aduanas. Es así. Hace un par de años una chica, cuando Ucrania, ella era también rusa, justo de la zona fronteriza con Ucrania, tenía familia en Ucrania y no pudo conseguir tomates rusos y ucranianos y tal. Y así lo vamos gestionando el tema de las semillas, de poder conseguir variedades únicas, variedades sobre todo libres. Valoramos mucho el tema de que sean pues, autóctonas de la zona. Claro, si me traes un tomate RAF de Ucrania, pues es igual el RAF de Ucrania que el de aquí, eso no tiene ningún... Pero si es una variedad autóctona de la zona, que mira, lleva mi familia tiempo, no sé qué, estas cosas las valoramos mucho. Luego hay, también hay que ir un poco con cuidado con esto de las semillas, porque hay según qué cosas que son un poco difíciles. Porque como bien Mm, sabes, hay semillas como las de los tomates que como se autopolinizan, pues aquí puedes estar bastante tranquilo. Pero cuando alguien te trae, por ejemplo, semillas de una cucurbitácea, dices, vale, ¿se habrá cruzado o no? Me arriesgo a que yo ahora ocupo un espacio en mi huerto. Claro, yo solo puedo plantar una variedad una vez al año, o sea, una especie una vez al año de cucurbitácea. O sea, yo solo puedo plantar un cucurbita pepo, un cucurbita máxima, un cucurbita moscata, solo puedo una de cada. Si pongo dos se cruzan. sí, Entonces, claro, total. me la juego a gastar todo un espacio que luego esté cruzada. Entonces, si me dicen semillas de tomate, del tirón, porque excepto el brandy wine y alguna otra excepción así, va a ser muy raro que estén cruzados o pimientos o tal. Pero, ¿qué pasa cuando son semillas, yo qué sé, maíz? Que Exacto. claro, me la juego muchísimo en el maíz, ¿sabes? También, porque claro, alguien me ofrece semillas de maíz y me tengo que asegurar de que me sabe muy mal algunas veces que últimamente yo que sé, he recibido un par de mails de decir, mira, tengo semillas de esto, esto y esto. Y yo, vale, necesito saber el origen y necesito saber si están cruzadas o no están cruzadas. Por este motivo, no es que desprecie tu ofrecimiento, al revés, lo agradezco mucho, pero tengo esta situación. Entonces, bueno, aprovecho este micrófono para decirle que lo Claro. siento a muchísima gente a la que he tenido que decirle que no, porque no me podían dar garantías de que esas semillas no estuvieran cruzadas, ¿sabes? Y qué tan importante es tener realmente ese seguimiento de lo que estamos haciendo, Mireia, porque cuando empezamos nosotros también con este camino, el intercambio de semillas acá desde el punto de vista agroecológico es algo hay una motivación muy fuerte dentro de la comunidad de productores agroecológicos para que hagamos este intercambio de semillas. Entonces, cada vez que nos encontramos, hacemos intercambio de semillas. Cada quien lleva de sus semillas y cómo podemos trabajarlo. Creo que ese trabajo como guardianes de semillas está relacionado también al hecho de cómo podemos empezar a hacer esa tenencia, si cabe la palabra, de la semilla y cómo poder trabajarla de la manera más eficiente para que realmente cumpla el objetivo que estamos persiguiendo, Claro, ¿verdad? es una cuestión de responsabilidad también, ¿sabes? Es decir, es Exacto. que si yo me he comprometido con todo el club de la semilla, con esas más o menos 700 personas que hay al mes, en que yo les voy a enviar una semilla y se espera y yo al menos me autoexijo cierta calidad. Yo no les puedo enviar algo cruzado, no les puedo enviar, a no ser que se lo diga, hay veces que lo hemos hecho, hey, mira, hemos hecho un cruce y lo hemos seleccionado y tal, y es así, ¿sabes? Entonces, Total. en ese caso es diferente, pero claro, yo tengo que garantizar que las cosas y también como preservación, propiamente como responsabilidad de preservación de la semilla, es decir, claro, yo me tengo que asegurar de que esa semilla es la que es, no se ha cruzado. Entonces, esto pasa mucho también con brasicáceas, ya sabes que la juncea se cruza con todo, y yo qué sé, aunque tengas una cale y una coliflor como son oleráceas, se van a cruzar, y las dos. Entonces, todo este tipo de cosas es una cuestión de responsabilidad. Yo entiendo que si tú tienes tu huerta en casa y no te quieres preocupar en guardar las semillas, porque mira, o nos organizamos en comunidad y yo guardo las de coliflor, tú guardas las de cale, el otro guarda las de no sé qué, y así luego nos intercambiamos, no se han cruzado porque tenemos las huertas lejos, tal. Me parece una manera
súper guay de organizarse, porque uno solo es muy complicado. Nosotros tenemos que hacer jaulas de polinización para que no se crucen, no sé qué. No, el tema es bastante complejo. Pero claro, es la responsabilidad de que esa semilla siga siendo la que es, la que a mí me llega. Exacto. Yo solo planto un cucurbita pepo porque si planto dos dejan de ser las mismas semillas las que yo guarde. Entonces, si tú dices, mira, si son semillas para mí solamente, con que tenga un fruto o dos, tengo suficiente para guardar semillas. Me autopolinizo a mano, puedo plantar más de un cucurbita pepo, por decir algo, porque me voy a polinizar dos flores a mano y tal, y sé que esos dos frutos marcados son de los que voy a guardar semillas y ya está. Pero claro, nosotros tenemos que guardar semillas para 700 personas, un montón de semillas, Ujú. son muchísimas semillas. Sí, Entonces, entonces, claro, ahí la cosa se complica. Es decir, claro, no puedo ni con uno ni con dos calabacines, necesito 25 calabacines para poder tener semillas para todos, con lo cual mi espacio es el que es. Si yo tuviera también 2 hectáreas de terreno, dices, mira, pues, anchas Castilla, ¿sabes? Pero es tenemos, que me parece, precisamente por eso me parece tan valioso el trabajo que ustedes hacen y tan valiente, Mireia, porque de verdad, detrás de cada semilla, detrás de cómo un productor puede conseguir su semilla y cuidar que esa semilla tenga la información necesaria, que haya un seguimiento de esa semilla, de cómo nosotros como productores agrícolas tenemos en nuestras manos un tesoro y vemos a la semilla como algo tan simple. Vemos una semilla de albahaca que es una cosa absolutamente diminuta y que cuando nosotros, por ejemplo, teníamos en nuestra albahaca y la ponemos a secar para poder rescatar las semillas o las de zanahoria, si tú no estás pendiente en el momento en que está la salida de la semilla, lo perdiste y perdiste todo el trabajo que hiciste antes. ¿Por qué? Porque no hay otro momento para recuperarla. La planta tiene su momento y nosotros debemos aprender a seguir ese momento para tener la oportunidad de recoger esa semilla y tener la posibilidad de tener nuevamente plantas. te voy a contar una anécdota curiosa que nos ha pasado este año. El año pasado, no sé por qué, pero este año. Claro, a mi hija le gustan mucho los pájaros. Es una auténtica crack con los pájaros. Ya sabe reconocer el canto. Por ejemplo, tenemos algunos pinzones por aquí y se levanta por la mañana y un pinzón esta mañana cantando en el árbol y dice, mamá, un pinsà, que es Sí. pinzón en catalán. Y dice, mamá, siento un pinsà. La urraca, el búho, la bubilla le encanta, tal, conoce mucho. ¿Qué pasa? Que como ya nos gusta que les gusten los pájaros, lo que hacemos es colocamos mucha comida para pájaros, tenemos varios comederos, tal, no sé qué por aquí alrededor, hacemos aquello de las bolas de grasa. ¿Qué pasa? Tenemos muchos pájaros. Pues este año nos ha pasado que tuvimos que retirar algunos de los comederos de pájaros o dejar de poner comida porque empezaban a venir roedores y roían los tomates y tal, juntos, y entonces los retiramos. Los pájaros, que ya teníamos muchos alrededor, notaron la falta de alimento, así que han decidido comerse las pipas de girasol inmaduras. No ha habido manera que maduraran, no tenemos girasoles este año porque se las han comido verdes. Verdes, verdes, verdes. No ha habido manera. No tenemos semillas de girasol de nuestro huerto. Habrá que esperar a ver si tenemos otros huertos y tal para poder cultivar, como por ejemplo son los girasoles, el maíz, tal. Pues tenemos a alguien que es por aquí cerca que nos deja un cachito de su huerto para cultivar algunas cosas de estas y a ver si de ahí podemos sacar semilla de girasol. Pero no solo es estar atento al momento, sino a la circunstancia. Claro. Fíjate que nosotros lo que hicimos, Mireia, fue poner una parte de la huerta por donde veíamos que siempre estaban o los pájaros o nosotros también tenemos gallinas y los vecinos también tienen gallinas y entonces son de libre pastoreo, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue poner plantas como una cerca de plantas vivas alrededor de nuestra huerta para que se alimenten inicialmente de esas plantas y no de las que tenemos
allí. Y hay otra cosa que hemos hecho y es el cultivo 360, que dejamos que las plantas cumplan todo el ciclo. Primero, porque necesitamos la semilla y queremos la semilla, ¿no? Y también por el tema de cuando trabajamos con bioinsumos, queremos toda esa materia orgánica para reincorporarla en nuestra huerta y lo podemos hacer bien sea como mulch o como compost. Tenemos lombricultura, hacemos bokashi, hacemos fermentaciones y ahí es donde está todo el ejercicio de cómo integramos todo. Pero lo que me contaban con algunos de los estudiantes del curso que están en México, nos decían, los topos no nos van a dejar Ya. nada, nada nos van a dejar y es un problema grandísimo. Entonces, lo que se nos ocurrió decirles fue, bueno, ¿y por qué no siembran algo que les guste mucho? Digamos que como una cerca viva para que ellos se alimenten y efectivamente funcionó. No en todos los casos porque a veces son un tanto testarudos, pero por lo menos ya no hay tanta Si te lo puedes compartir. permitir, si te lo puedes permitir, si tienes espacios suficientes y tal. Nosotros, por ejemplo, hace un año justo ampliamos el huerto, Sí, sí hicimos lo algunos vi. matojales nuevos y tal, lo cual nos ha dado muchísimo aire, pero claro, de repente es el triple de trabajo. También te digo que este año, no me da tiempo ni acabar el riego siquiera de la zona nueva. O sea, he tenido que regar tomates a manguera, mojándolos todo, en plan de, bueno, pues que sea así, porque es que si no, Sí, no puede ser de ninguna manera, ¿sabes? No es lo mejor, pero de alguna claro. manera tiene que ser. Y claro, nos pasa que aún no dominamos mucho el trozo nuevo de huerto. En plan, nos faltan estructuras, nos falta el riego, nos faltan las vallas de seguridad, mucha incorporación de materia orgánica, es tierra nueva, pero bueno, estamos bastante contentos. En un año tenemos casi 1,5 cm que se ve de Sí lo materia vi. orgánica que ha salido, que estamos súper contentos, en plan de, o sea, un cachillo así, 1,5 cm, 2 cm, y dices, ni tan mal, o sea, algo debemos estar haciendo bien. Y claro, se nos junta, es decir, claro, yo ahora tengo más trozo de huerto, podría plantar para los animales, pero es que yo he ampliado ese huerto porque necesito más semillas. Las semillas, Tengo claro. huertos por ahí de gente que me deja sitios donde poder plantar, es el huerto de Edgar, el huerto de unos amigos, que tengo así como huertos de bajo mantenimiento, para decir, mira, planto unas calabazas y las riego 3 o 4 veces cuando son pequeñitas y ya cuando hayan tirado y tal, pues que sea lo que Dios quiera, las dejamos así un poco como Dios dirá, o con el maíz igual, ¿sabes? Me molesto en ir una vez a la semana cuando son plántulas pequeñitas recién trasplantadas y después, y estos son, claro, esto es jugársela a más no poder, ¿sabes? Pero es muy salvaje. Entonces, claro, ampliamos el huerto para poder tener un poco más de control. Si yo ahora me dedico a plantarle a los pájaros, que también tengo una lucha con ellos por el mijo, también te Sí, lo sí, digo. sí. Pues sabes que ayer cayó una trompa de agua tremenda y yo pensaba que lo tenía controlado. Pues se ve que esto, claro, cuando llueve mucho, muchos gusanos, muchas lombrices de tierra y tal suben a la superficie y los jabalíes, que tenemos jabalíes aquí en la zona, se ponen las botas. ¿Qué me ha pasado? Perdón, una calabaza, una sandía. Tenía 3 plantas de sandía, que las sembré súper tarde, en plan de que sea lo que Dios quiera, a ver si salen. Salieron. Tenía 4 frutos, de los cuales 3 se me habían salido como por fuera de la valla. Los había como subido al muro, como a 1,5 m, ¿eh? El muro desde la calle, Sí. lo había subido como a 1,5 m por si los jabalíes algún día lo descubrían. Pues ayer lo descubrieron y me he quedado con una sandía. ¡Ah! ¿Y cómo hicieron para subirse? No lo sé. No sé cómo lo han Qué hecho. hábiles. No sé Qué cómo lo han hecho, pero me he quedado como, ¡guau! No me lo puedo creer. Tenía 4 sandías porque las sembré tardísimo. Era un brindis al sol, rollo, a ver si sale. Y está súper contenta. Bueno, al menos 4 sandías, a ver si de ahí puedo sacar, al menos para resembrar el año que viene, un poco más de variabilidad genética y tal. Me bueno, quedo con una sandía. Y ya a estas alturas, ya estamos a 15 de octubre, que acabe de madurar y mucho será. sí, habrá que cuidar esa sandía.
La dentro de la valla, ¿sabes? Estaba ahí como, claro, ya sabes, las cucurbitáceas que se enredan mucho, está toda la Sí. maraña de plantas y tal, y claro, lo más que podía hacer era como recoger las plantas hacia arriba y ponerlas encima del muro sin, pues digo, a ver si me las voy a romper y va a ser peor, ¿sabes? Ahí con cuidado y tal, y esta ya ha sido como, vale, queda solo tú, me da igual que se rompa el resto de plantas, la voy a poner dentro del muro a ver si así los jabalíes no se la comen. No puedo plantar para los jabalíes, me sabe muy mal, pero no me da. No, 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 y es No que puedo plantar para ellos. total, y es que tenemos que tener, digamos que la forma de entender cuáles son nuestros límites también, Mireia, porque a veces nos vamos precisamente a que nos vamos a los extremos, ¿no? Y Sí, entonces, no, pues que esto lo que buscamos es recoger nuestras semillas y como productores agrícolas, pues queremos tener nuestros alimentos y si nos queda, también compartir. sí, muy contenta, por eso de haber podido compartir mis semillas de girasol. Tengo unas poquitas guardadas, ya lo intentaremos el año que viene. Y no pasa nada con los jilgueros y sobre todo jilgueros, han sido lo que han venido a comerse todas las mañanas. Los veíamos desde la ventana de la cocina y desde la ventana del dormitorio. Los veías ahí los jilgueros todas las mañanas comiéndose los girasoles y pensaba, pero si están verdes, si las miré ayer, si es que no están maduras, espérate. Y lo de los jabalíes de hoy ha sido como, "Oh, bueno, Bueno, pues sí, venga, sí, hay cosas que definitivamente se salen de nuestro alcance y es parte también de entender que estas cosas también pasan cuando tenemos un huerto o cuando tenemos un proyecto agrícola, que en cuyo caso, por este lado con las personas con las que trabajamos, Mireia, trabajamos con productores que tienen extensiones un poco más grandes y que muchos de ellos están transformando sus monocultivos en policultivos, ¿no? Y cómo vamos trabajando en cultivos asociados, en mantener la cobertura de los suelos con las arbences, con las plantas espontáneas, no nos gusta llamarlas muy bien, gracias. malezas, sino que Sí, nos gusta llamarlas arbences, porque finalmente cuando entendemos el beneficio que tienen todas las plantas y todos estos ciclos en el ecosistema, creo que vamos ganando. sí, sí, y Mire, además creo que también entender estas pérdidas como con alegría para que nos entendamos. exacto, Es con el como pensamiento de abundancia. contribución a todo lo que me está dando este trocito de tierra que habito. O sea, quiero decir, no me puedo quejar en absoluto. Tengo un montón de semillas. La tierra me da para hacer. Además, tengo la suerte de vivir al lado de un bosque. Mira, yo antes de venir aquí me he estado un rato, Abril y yo, recogiendo un poco de romero y, ¿cómo se llama? Y tomillo de aquí del bosque para hacer las infusiones por las noches. O sea, Qué no me bendición. puedo quejar. Yo llevo años recogiendo tomillo y romero y los espárragos que salen en el bosque, las setas que saldrán de aquí 15 días o así. Entonces, ¿se me ha comido un jabalí una sandía? Mira, es Y la qué primera bueno. sí, es como es la primera vez en no sé cuántos años y todo sea eso. Se me han comido los jilgueros las semillas de girasol y la alegría que me han dado esos pájaros y lo que me alegran todas las mañanas. O sea, no lo vivo como una pérdida y como una desgracia, lo vivo como un, mira, pues son cosas que pasan y está bien y es gracioso y tiene su Exacto. significado en mi contribución al ecosistema. Total. Creo que cuando tenemos esa mirada de abundancia, Mireia, podemos ver que a fin de cuentas la naturaleza tiene espacio y es capaz de darnos a todos, ¿no? Y cómo poder trabajar. Ahora, el objetivo también será que cuando planeamos un proyecto agrícola o de una huerta, o incluso cuando trabajamos también con animales, por ejemplo, ganaderías y demás, importante es planear y diseñar cómo podemos establecer, sentarnos un momento, afilar el hacha y poder decir cuál es el objetivo que yo persigo y cuáles son los posibles factores que van a afectar de alguna manera positiva o negativamente mi proyecto y poder, y poder determinar qué es lo que vamos a hacer. Ahora, también es cierto que no vamos a poder planear todo y no vamos a poder tener la respuesta. El camino de un productor agrícola y de un agricultor pues siempre será todo ese conocimiento y vamos aprendiendo cosas a lo largo del camino, A mí siempre ¿verdad? me ha parecido que yo
yo planifico y tal, nosotros planificamos mucho el huerto sí, y a veces pienso decir, jo, siempre intento planificar como demás, en plan, yo necesito, me lo invento, 25 calabacines, pues, sí, con el ejemplo de antes, pues yo voy a planificar 35. Y como yo por si acaso, y porque y si me sobran, me sobran. Pues si me sobran, se los podría dar de comer a los jabalíes, o a los pájaros, o a los conejos, o a las gallinas, o a lo que sea. Mejor que sobre que falte. Porque esto es un fallo que me parece que hay mucha gente que comete, en plan de yo necesito 25 y voy a por los 25. Mm. La abundancia trae abundancia, creo yo, que es Así una es. llamada. Es decir, si tú necesitas 25, cuesta 35. Y si sobra, mejor, porque tienes para repartir. Si es 25 y si algo sale mal y te quedas en 25, pues ni tan mal, ¿sabes? Pues al menos has cumplido objetivo. Y esto es un punto que la gente no, como que no se plantea, ¿sabes? De decir, es mejor que sobre. Pero tú tira largo. Si la tierra es generosa, si después tú planificas 35, acabas teniendo 50 y te salen los calabacines por las orejas y estás dando calabacines al vecino, a la familia y casi que ya no sabes qué hacer con los calabacines. O sea, yo creo que eso, y qué guay, o sea, qué guay eso que dices, tengo 50 calabacines, qué guay que le puedo dar a mi vecina, al otro vecino, qué contenta se ha puesto mi abuela con la sopa con la crema de calabacín que le he llevado, qué tal, que todo es guay, o sea, yo creo que la abundancia llama a la abundancia, y eso es igual que la generosidad llama a la generosidad y me parece que es como que es mejor siempre tirar largo hacia lo mejor, ¿sabes? Yo, todo lo que sea positivo o pueda ser susceptible de ser calificado como positivo, tira largo. Mejor que sobre y que lo repartas. Eso nos va a beneficiar a todos. Total. Ese pensamiento precisamente de abundancia que lo vemos precisamente si no entendemos cómo funciona, veamos una planta y sus frutos y cuántas semillas nos regala. O sea, de una sola semilla nos brinda un montón de frutas, la Totalmente. misma planta con el mismo esfuerzo y ahí está la abundancia. Queremos ver un ejemplo tangible. Si no lo vemos en la abundancia como humanos que tenemos, bueno, las plantas nos dan un excelente ejemplo y nos muestran cómo la paciencia, la perseverancia y cómo hacer las cosas sin importar qué es lo que determina que a final de cuentas esta abundancia se verifique en todo lo que hacemos. Tienes toda la razón, ¿eh? O sea, creo que las plantas en ese sentido son un gran aprendizaje, mucho. Sí, sí. Mm, Creo que son tienes. maravillosas. Sí, sí. Mire, y ya, Dime. ustedes con Alan en ese proyecto que tienen tan bonito de la tanina, han venido trabajando desde hace algún tiempo, ¿verdad? Y Mm, a mí me gustaría saber, ¿ustedes dos son enólogos los dos? sí, ¿Qué? estudiamos los dos biología, nos conocimos estudiando la carrera de biología y luego hicimos enología también los dos. Genial. Y están trabajando precisamente para quienes de repente no saben qué es enología. Mireia, ¿puedes explicarnos, por favor, qué Sí, es sí, por enología? supuesto. O sea, nosotros sobre todo cuando estudiamos biología nos gustaba, fue cuando empezamos a indagar en el mundo de la huerta. Y entonces, bueno, tuvimos un accidente y te explico así un poco la historia y ahora te explico, porque viene a Claro, cuento de la claro. biología, no, no me voy por las ramas. Y entonces tuvimos un accidente de coche, tuvimos que dejar la vida en el campo como que tanto nos gustaba momentáneamente por cuestión de salud y venirnos aquí a la zona de donde Alan es originario, desde el Penedès, aquí en Cataluña. Y el Penedès es justamente famoso por su vino, es una zona eminentemente vitivinícola. Y nos encontramos que nuestra pasión por las plantas de repente se canalizaba a una sola planta, que era la Vitis vinifera, la uva, que es justamente la planta más estudiada del mundo. O sea, me parece una planta prácticamente la podemos calificar como mágica en ese sentido. Sí. Entonces empezamos a profundizar en el tema y se juntaron varias de nuestras pasiones, que era todo el tema agrícola de cultivo de la vid, podas, injertos, propio cultivo, manejo de suelo, tal, pero luego también tenías toda la parte de procesamiento de la uva, es decir, hacer vino,
que ahí tenías todo el tema de microbiología, que también, yo tengo que decir que yo la microbiología la descubrí en la carrera y me encantó. Bueno, tú eres microbióloga, o sea, a mí me gustó muchísimo la microbiología en la carrera. Y después, además, se nos juntaba ya, si algo podía rematarlo todo, era el tema hedónico, puramente de la cata, de entrenar los sentidos para la cata. Y entonces, de repente, habíamos encontrado como el paraíso y queríamos indagar en ese conocimiento. Empezamos a ir a catas, nos juntamos con un grupo de gente para comprar vinos y nos organizábamos los viernes catas en casa para poder aprender a catar y no sé qué, grupos de cata. Y entonces descubrimos que había una escuela muy buena de formación aquí en la zona, formación técnica, y dijimos, "Buah, qué guay, a por ello". Y sí, sí, fuimos, estudiamos, nos encantó, aprendimos muchísimo y a partir de ahí pues ya nos metimos a trabajar en bodega y nos quedamos en esta zona. Paralelamente seguíamos llevando pues un huerto doméstico porque nos gustaba y tal a nivel de hobby y luego teníamos a nivel profesional pues desarrollamos toda esta parte más de enología. Curiosamente, a mí no sé, los trabajos que he ido consiguiendo y por donde ha ido mi carrera profesional como enóloga siempre han sido a grandes volúmenes de vino. Yo he trabajado mucho con vinos a granel, al principio era enóloga itinerante, yo recibía encargos de gente que me decía, quiero un vino con tales características y que tenga tal precio. Y entonces tú te ibas, buscabas un vino, lo afinabas, tal, no sé qué, le hacías ciertos procesos, tal, para conseguir que saliera aquello que quería el cliente. Y luego, bueno, ya me fui estaba harta de dar vueltas, pasaba muchos días a la semana fuera de casa y entonces llegó un punto donde aquello ya cansaba un poco después de varios años así, y entonces decidí pues, buscar trabajo por la zona y encontré trabajo pues, en bodegas de volúmenes muy grandes también, cooperativas y tal. Y la vida profesional me llevó por ahí. En cambio, Alan, él cuando acabo de estudiar consiguió trabajo en una pequeña bodega, como director técnico, enseguida puedo empezar a hacer todo el proceso, a hacer vinificaciones muy, digamos que son vinos de poca producción y muy cuidados, ¿no? Y su vida profesional ha ido más por ahí, a hacer vinos de alta gama. Yo he hecho vinos a granel, son los de gama baja, y él ha hecho vinos de gama alta. Y nada, pues digamos que tocamos los dos grandes palos de la enología, que vendrían a ser como estos dos mundos. Y Alan sobre todo sabe mucho de espumosos, porque esta es una zona donde el espumoso se hace muchísimo. Aquí está la de Ocava, que exporta millones de litros al año a todo el mundo. Y entonces Alan hace vinos espumosos de muy altísima calidad. Maravilloso cuando nosotros vemos este impacto y yo creo que cuando hablo con alguien que entiende cómo la dinámica de la microbiología impacta en todo lo que hacemos, que nos empiñatamos, yo suelo empiñatarme fácilmente con todo lo que tenga que ver con plantas, agricultura y todo este tema. Y entonces resulta que por lo menos nosotros de este lado hemos venido trabajando también, ya se hace cata, por ejemplo, de café, que ya lo sabes tú muy bien, que hay cafés de especialidad y entonces empecé, y como colombiana, pues entenderás el amor que siento por el café, que de hecho no puedo parar de tomar café, siempre me ven tomando café o té. Y entonces ahora se ha puesto también la cata en el cacao y cómo nosotros podemos establecer digamos que, cuál es el objetivo de la producción del cultivo, si es para cacao de mesa o para chocolatería fina o que son cultivos que son más aromáticos y toda esta afinidad que tienen. Y entonces entender todos esos procesos donde la fermentación juega un papel fundamental. Y aquí es donde quiero empezar a llegar en este trabajo, Mireia, porque creo que la fermentación es uno de los procesos más importantes que tenemos en muchas industrias, ¿no? No importa de la que estemos hablando, muchas de las industrias alimenticias o de farmacéutica o de producción de muchas cosas está relacionada con la fermentación. Y a mí me gustaría que nos explicaras un poco tu visión de la fermentación en este caso y cómo lo han trabajado esa fermentación dentro de los procesos de la huerta, Mireia. Bien, nosotros empezamos profundizando en la fermentación, o sea, llevamos como un conocimiento básico en la carrera y tal, de todo el tema fermentación, pero donde realmente profundizamos
fue cuando estudiamos enología, porque claro, la Ujú, fermentación es como o las fermentaciones, que tiene la maloláctica y tiene la fermentación alcohólica como las dos grandes básicas fermentaciones. Y además nos ha sucedido que en los últimos años hemos tenido la suerte de vivir un cambio importante en la enología, pues cuando nosotros empezamos, empezaban a salir otro tipo de microorganismos que, de nuevo, buscando perfiles aromáticos diferentes y tal, pues empezaban a salirse de las típicas cepas de Saccharomyces y a buscar otros microorganismos que hicieran otros procesos metabólicos que pudieran contribuir a la complejidad del vino, etcétera, etcétera. Entonces, yo recuerdo que el trabajo que nosotros hicimos de final de grado, lo que lo hicimos sobre, en ese momento, era como sobre uno de estos microorganismos que en aquel momento era como lo último que había salido y tal. Hoy en día hay 25.000 marcas diferentes que te hacen. Entonces, claro, la fermentación, que al principio era algo como muy básico, de Saccharomyces y Enococcus y tal, de repente se ha ido abriendo. Y si tú te fijas si tiramos esto sería como la experiencia propia, ¿no? Es decir, hemos vivido ujú. este momento de apertura. Pero si de ese momento, si vamos al cuello de botella de donde veníamos, a partir de donde nos hemos abierto, y miramos un poco atrás, en realidad empiezas a ver que nuestra historia con los microorganismos es en realidad muy antigua. Hace no mucho, hablaba en un vídeo y lo comparto mucho con él, que por ejemplo el koji, ¿no? Ay, no me sale el nombre. La levadura esta que hace la salsa de soja y demás, el koji, Sí, llevamos trabajando con esta cepa, perdón, cepa, con este microorganismo en Asia desde hace miles de años. Miles en plural, o sea, como 5.000 años antes de Cristo, ya se encuentran de cómo lo hemos ido domesticando, cómo se ha ido seleccionando, tal y cual. Los microorganismos, sin saber en esa época ni siquiera lo que eran microorganismos. Y hemos ido como cada vez con más conocimiento y hay en realidad ciertos microorganismos que han marcado profundamente, cada uno a través de sus fermentaciones, porque en realidad todas ellas son fermentaciones exacto. de diferentes sustratos, como Saccharomyces lleva muchísimos años fermentándonos azúcares para conseguir alcohol y la importancia del alcohol en toda la historia que llevamos, como las bacterias lácticas, otro tipo de microorganismos, otro tipo de fermentaciones, nos han ayudado muchísimo a conservar un montón de alimentos, porque casi todo está relacionado con alimentos, si te fijas, que es la base de nuestra supervivencia, o sea que realmente estamos confiando nuestra supervivencia a un montón de microorganismos en diferentes partes del mundo, diferentes microorganismos, diferentes importancias, si quieres, creo que no podemos poner a la misma altura el koji que yo que sé, la Stenotherma, pero bueno, son... Y de repente ha habido como un gran conocimiento, al menos desde, supongo que en otros campos también lo desconozco, pero tú me cuentas, por ejemplo, en el cacao, las fermentaciones del cacao últimamente, esto me suena, yo ahí no soy especialista, pero sí que sé que en el mundo del vino de repente veníamos de 4 cepas contadas, a de repente Se se ha abierto abrieron. un montón. Y me imagino que en el cacao está también en proceso de tal, en el café está haciendo este mismo proceso. Desconozco en Asia, pero me imagino que también, porque últimamente me salen como cosas más innovadoras y tal. El Noma, que está haciendo muchas fermentaciones y tal, ¿sabes? Con garums, tal. Con lo cual, me parece que en realidad lo que estamos haciendo es incorporar muchos más microorganismos a nuestra alimentación, corroborando la importancia que tienen estos pequeños organismos en nuestra existencia en realidad. Que si ya lo veíamos con 4 o 5 desde toda la historia, ahora de repente son 25.000, pero siguen Ujú. teniendo muchísima importancia. Y eso solo estamos hablando, digamos, y, mm, de procesamiento y conservación de alimentos. Digamos que está por explorar todo el tema de los microorganismos del suelo. Sí. Sí, Eso es un mundo conocido. es un universo completo y bueno, aquí tu servidora trabaja con micorrizas y llevo trabajando más de 28 años con micorrizas y hemos trabajado con micorrizas en distintos campos agrícolas y cómo impacta la presencia de la microbiología del suelo
en los cultivos, en las plantas, pero las plantas a su vez impactan a los animales y los animales nos impactan a nosotros y el ecosistema sigue actuando. A fin de cuentas, somos holobiontes felices, Sí, que somos un gran organismo, que nos creemos nosotros realmente un gran organismo, que cargamos millones de microorganismos en nuestro ecosistema, que es nuestro cuerpo, y que en cada parte de nuestro organismo tenemos distintos tipos de microorganismos que cumplen funciones específicas y cuando se salen de control, entonces ahí es donde tenemos algunos retos a los cuales nos enfrentamos. Pero creo que eso que mencionas, Mireia, que ustedes han venido trabajando en la huerta es cómo retomamos todo el tiempo la microbiología que tenemos en el suelo, porque a fin de cuentas son los grandes hacedores y es algo que nosotros en este canal hemos, digamos que hemos marcado y martillado para cada uno de nosotros, porque como productores agrícolas entendemos que nuestro recurso más importante es el suelo. Y cuando trabajamos muy bien nuestro suelo, trabajamos precisamente en cómo impactamos los cultivos, el ecosistema y demás. Pero ¿cómo podemos nosotros trabajar con estos bioinsumos que podemos producir nosotros mismos o que en algún momento por grandes volúmenes, ya tú nos has explicado en algunos videos que ustedes tienen en el canal, pues el volumen que se puede producir de compostaje y la tarea que conlleva, porque es una tarea titánica cuando hacemos volteos o si las dejamos como, digamos que pilas inmóviles, pues tomará más tiempo y habrá que tener un espacio destinado para poder desarrollar ese bioinsumo. Lo mismo pasa con las fermentaciones y demás. Pero en ese aspecto, fíjate que una de las cosas que hablábamos con el doctor Olea, que nos regaló también su tiempo y que ustedes oh, hablaban precisamente de cómo impactan los tóxicos en nuestro alimento y cómo la idea es que recojamos lo que podemos hacer nosotros como productores agrícolas al impactar a las personas que consumen lo que nosotros como primer eslabón de la cadena productiva estamos produciendo, ¿no? ¿Cuál es la importancia de entender que mientras menos productos de síntesis química o menos productos ajenos a la naturaleza, porque nosotros estamos creando muchas moléculas todo el tiempo, pues no pueden entrar en el ecosistema y sin embargo empiezan a afectarnos nosotros, bien sea por bioacumulación o biomagnificación. Y este es un factor importante y a mí me gustaría, Mireia, saber tu perspectiva al respecto con relación a por qué ustedes no utilizan productos de síntesis química, por ejemplo, en su huerta. yo creo que si tuviera que resumirlo en una palabra sería una cuestión de responsabilidad. A mí me parece una cuestión de responsabilidad para con el mundo, literalmente, o sea, y si, o sea, no sé muy bien cómo explicar el tema este de la responsabilidad, si quieres que Sí, sí, lo que quieras. me cuesta un poco porque, nosotros intentamos ser, seguramente tenemos muchas contradicciones, ¿eh? Estoy segurísima, pero intentamos ser lo más conscientes posible en cuanto a lo que, nuestra responsabilidad para con el medio y para con la sociedad. Aunque no me caiga bien mi vecino de enfrente, me da igual, es una persona y compartimos el mismo espacio y procuro su bien igual que procuro el mío. Y, y digamos que pues eso lo podemos extender casi a todos los ámbitos de nuestra vida. Y el tema de los productos de síntesis, pues es exactamente el mismo. Me parece una responsabilidad para con el mundo en general y para con el trocito que me ha tocado gestionar. O sea, si yo voy a gestionar esto y sé, porque hoy en día ya lo sabemos, que no cabe duda alguna de que la mejor manera de hacerlo es sin productos de síntesis, no veo el motivo, no encuentro un argumento que me valide la opción de usarlos. Y encuentro muchos argumentos en contra. Y el primero y el que a mí personalmente más me pesa es el tema de la responsabilidad para con el mundo, entendiendo el mundo de una manera muy amplia, tanto personas como Ujú. animales, como el planeta, el ecosistema. Entonces, a mí hay mucha gente que dice, no, es que
Algunas veces te encuentras con productores y tal, sobre todo aquí en esta zona, viticultores, que te dicen, ya, es que si no, no consigo la producción, si no consigo la producción, entonces no gano lo suficiente y no puedo vivir de esto. Es un argumento como, es el argumento de conseguir como, ya, y has probado otras cosas. O sea, es que además no me puedes justificar el uso de glifosato con menos pasadas de tractor. Sí. O sea, no, no, no No, es y un está argumento válido. comprobadísimo. O sea, no, no es un argumento válido. No tienes razón, no sirve. Entonces, si no has probado una alternativa, si ni siquiera te has molestado en probarla, no puedes decir eso. Es como decir, si vas a hacer, porque quizá el cambio es de paradigma. Es decir, claro, que tú necesitas producir 20.000 kilos hectáreas para que te los paguen a 50 céntimos y poder malvivir de 10.000 euros al año, por decir algo, ¿sabes? Ujú. Quizá la idea es como, no, yo no voy a hacer 20.000 kilos hectáreas, voy a hacer 5.000, 8.000 kilos hectáreas, pero lo voy a hacer de una calidad excelente. Y solo se lo voy a vender a gente que me pague sí o sí lo que vale. Y mis costes de producción para hacer una uva excelente es de 2 euros el kilo. Si todo el mundo, yo creo que también es una cuestión de conciencia social, que aquí entra un poco Exacto. también, es decir, claro, si no nos plantamos todos y decimos, no, es que mis costes de producción son estos, y yo para con la responsabilidad que tengo para con el trocito de tierra que me ha tocado gestionar, es esta, y tengo que hacer las cosas de esta manera para que a todos nos vaya bien, porque yo ahora mismo no puedo coger agua del acuífero que tenemos aquí en la urbanización, porque está contaminado de cobre por las viñas, por los tratamientos de cobre. Esto pasa muchísimo en la zona. Exacto. Entonces, al final, para que tú puedas tener 20.000 kilos hectáreas, 50 céntimos el kilo, resulta que no podemos aprovechar el agua de los acuíferos de la zona. Yo creo que es una cuestión de decir, vale, pues no podemos tirar más cobre, hay que hacer las cosas de otra manera, hay que gestionar esto de otra manera, esto tiene unos costes y hay que pagarlo. Y, y es una cuestión de beneficio social. No sé, te he puesto así como un ejemplo de la zona y como muy concreto, pero ah, quizás es una cuestión de planteamientos sociales, que claro, si yo solo miro por mí, mi trocito, lo que yo necesito ganar, yo y yo, sí, a mí, por ejemplo, esto es algo que me fascina de los franceses. Tengo que decir que los franceses me parecen de los más organizados al respecto. O sea, yo me acuerdo cuando estaba estudiando, hicimos un viaje a una cooperativa francesa, una cooperativa, que ni siquiera era un superproductor de estos de botellas a 100 euros la botella, no, no, una cooperativa de producción de uva. Y entonces aquí cada agricultor tiene su tractor y su máquina de no sé qué y sus 20.000 que tiene que costar un dineral que no ve. Claro. En la cooperativa francesa, ellos se habían asociado y decían, no, pues aquí para gestionar, me lo invento, no me acuerdo, las 100 hectáreas que llevamos entre todos, necesitamos 3 tractores. Pues los pagamos entre todos y nos los turnamos y total, tampoco hay que pasar el tractor cada día. Perdona la interrupción, pero más del 70% de las personas que nos acompañan en los episodios todavía no están suscritos. Y de verdad nos ayuda muchísimo llegar a otras personas que como tú se suscriben, aplican la campanita y además de eso comparten, porque este canal lo hacemos para compartir los conocimientos que tan generosamente nos regalan nuestros invitados y las experiencias que vamos teniendo. Así que te agradezco y ahora sí, seguimos en el episodio. Y lo mismo con un montón de cosas. Y si nos tocan a uno, nos tocan a todos, ¿sabes? Entonces, si a mí me van a pagar 50 céntimos y a ti no, pues a todos vendemos a 2 euros, porque es lo que nos ha costado producir la uva. Y si no nos pagan a todos 2 euros, pues no se vende vino, no se cosecha la uva y no se hace nada y nos quedamos sin producción. Tú no tienes botella de vino para vender y yo tampoco, ¿sabes? Y ese sentimiento de comunidad, de ir todos juntos a una, de tal, la que guiaban los franceses cuando los tomates y tal, que tuvimos aquí en la frontera hace unos Sí. años, como ese poder del sector primario de unidad, no lo tenemos aquí. Y acá tampoco, Aquí Mireia. pues antes me decías que estabais, yo te voy a preguntar ahora, y como decías que estabais organizados, que intercambiabais semillas, que había mucho sentimiento, tampoco tenéis ese, guau, pues eso es algo que No, fíjate que estamos en esa búsqueda, pero nos falta muchísimo, sobre todo ese propósito social que entendemos cuando nos damos cuenta que como productores agrícolas
Por acá solemos decir que una golondrina no llama verano, ¿no? Y entonces resulta que una sola golondrina trabajando a sus fuerzas, pues tiene menos fuerza que cuando se trabaja en equipo. Entonces, habitualmente hay asociaciones y cooperativas en busca de tener beneficios, pero muchas veces dentro de ese mismo ecosistema de cooperativa o de asociación, cada uno está tirando para su esquina y es lo que no hemos entendido, que cuando trabajamos en equipo y cuando entendemos esa dinámica podemos hacerlo mejor. El Claro, coste de lo que mencionabas tú hace un segundo, de un tractor dividido entre 20 productores agrícolas, pues yo ya puedo decir que tengo un tractor en conjunto, tengo un pedacito y ya sé que uno de los factores que necesito trabajar en volúmenes gigantescos, porque no vamos a ir de loquillos diciendo que vamos a trabajar 100 hectáreas a punta de un Hércules o de un trinche porque no podemos romper la estructura del suelo. Entonces, el punto también es medir cuáles son las características y condiciones que tiene nuestra propia realidad, porque una realidad en cada espacio es totalmente distinto. sí. Entonces, si entendemos cuál es la realidad de nuestro momento y cómo trabajarlo, y si trabajáramos en equipo, podemos alcanzar ese beneficio. Y creo que ahí es donde debemos aprender. A mí me parece que esa es la clave, volviendo a la pregunta que me hacías, este concepto social de comunidad, que además es muy de permacultura, no hay que Ujú. decir, es la clave para dejar de usar productos de síntesis, por ejemplo, porque en realidad el producto de síntesis lo que me genera es una dependencia externa. La comunidad lo que me da es una dependencia interna, un nivel de autogestión que me puede sustituir perfectamente esa dependencia externa. Es decir, quizá yo no necesito, por ejemplo, aquí hay una asociación también de gente que hace biodinámica. Claro, Sí, sé que hacer uno solo todos los bioinsumos de biodinámica, que si el preparado, claro, eso es muy tedioso. ¿Qué haces? no, y además se necesita un año para alcanzar cada biopreparado, o sea, Se juntan, lo hacen en comunidad y es más sencillo, es más... Y pienso, ideal, ¿sabes? Entonces me permite dejar de depender de una empresa externa que me proporcione tal, ¿sabes? A mí me parece que la clave, o sea, yo no creo en los productos de síntesis, obviamente, por lo que decía antes, por un tema de responsabilidad para con el mundo, pero es que además creo que la solución a los problemas de síntesis es la comunidad. exacto. Y cuando nosotros vamos entendiendo, fíjate, nosotros también, yo también he explorado el tema de agricultura biodinámica y debo decir que es una de los tipos de la agricultura que más me gusta porque está conectada con el tema de saberes ancestrales también, aunque no lo veamos de esa manera, y también de ese conocimiento de energías y de fuerzas cósmicas, que ya aquí empiezo a sonar a hierbas incienso, pero que a veces no lo teníamos en el tintero y que a pesar de que no entendamos cómo funciona, realmente tiene un impacto en lo que hacemos. Y entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tú decías hace un segundo, este pensamiento de no usar cosas externas es más de permacultura, también se ve muy marcado en agroecología, también se ve muy marcado, por ejemplo, en agricultura regenerativa, que es un sistema, que no es un tipo de agricultura como tal desde mi punto de vista, sino lo que hacemos es tomar lo mejor de cada tipo de agricultura, porque cada tipo de agricultura tiene sus ventajas y está pensada para mejorar una condición. ¿Y qué Totalmente. tal si tomamos una idea de cada una y nos probamos, qué es lo que nosotros sugerimos en este espacio, Mireia? De Nosotros hay mil ideas. sí, sí, nosotros lo hacemos muchísimo, eso que comentas. O sea, nosotros, por ejemplo, aprovechamiento del espacio, tomamos toda la técnica esta estadounidense del Square Food Garden, bioinsumos, tomamos muchísimo de la agricultura natural coreana y la agricultura Ajá, Yadam, ah, exacto, mucho GMS, tal. GMS, te voy a decir que arriba está funcionando ese centímetro y medio que te contaba antes, a base de acolchado y de microorganismos. O sea, exacto. últimamente este año hemos entrado mucho en contacto con toda la parte francesa de bioinsumos, que también es interesantísimo. Sí, Pepión Pepión y es compañía. maravillosa. Ajá, Nos ha encantado maravilloso.
pues no, o sea, lo conocíamos breve, o sea, aquello que te suena, que has visto, no sé qué, pero este año haciendo purines y tal, quisimos profundizar en el tema y como que nos compramos los libros y ahí Sí lo leyendo vi. francés y tal. No hay nada como tener interés en algo para aprender. Sí, Y de pronto hemos profundizado muchísimo en todo este tema, es como, wow, o sea, es que o sea, no sé, hay en diferentes partes del mundo, hay gente profundizando en diferentes temas y como especial, pues coge de cada uno lo que más te convenga, o sea, me parece total. que esta miscelánea, es decir, no sé, a mí de la permacultura me gusta mucho, es estupenda, en general me gusta mucho la permacultura, pero me gusta mucho todo el tema de la comunidad, de generar Sí. comunidad, de compartir, de tal, me parece estupendo. Es como la parte que me parece más original y que se sale más de quizá un poco del tema propiamente agrícola, pero me parece fundamental. Esto. De la regenerativa me gusta mucho que es como un paso más allá de lo ecológico, es como, vale, lo ecológico ya lo tenemos asumido y vemos que se queda corto, vamos a darle Ujú. un poco más de cancha. Me gusta mucho este 2.0 de la ecológica que llamamos regenerativa, por llamarlo de alguna manera. Los bioinsumos de lo que se puede producir el propio productor de la agricultura natural coreana, que luego el Jo Sang-cho, hijo, le dio una vuelta más y decir, no, no, es que vamos además a prescindir de cosas como el azúcar, que no se puede Ujú. producir y tal. O sea, luego el tema de cómo hacer fermentaciones de plantas de manera óptima, mirando el redox, toda la teoría trofobionte, cómo enlaza con esto, y dices, "Guau, es que me parece". Y son personas en diferentes partes del mundo hablando, y yo creo, hablando de cosas que son muy parecidas. Y yo creo que se me escapan muchísimas también, porque yo creo que en Rusia, por ejemplo, sospecho que debe de haber bastante movida, porque yo no domino el cirílico, entonces me resulta una barrera muy grande, ni siquiera tiene el mismo alfabeto. Entonces, y estoy muy segura de que Asia, también en temas China y temas Japón, debe de haber Japón, muchos países muchísimo. también. Se me escapa por el tema, es que no, no domino tampoco los kanjis, ¿sabes? Entonces, y tengo la sensación de que hay mucha gente en muchas partes del mundo haciendo cosas muy interesantes. Exacto, y ese es uno de las razones, Mireia, por la que Agrobiota Podcast como tal nace, porque Agrobiota es el nombre de nuestro proyecto agrícola, pero también nace como la forma de compartir eso que nosotros vamos encontrando en el camino y que les contamos cómo nos ha ido a nosotros trabajando con eso y con los agricultores con los que trabajamos, pero también para que cada uno pueda ver si esta herramienta, yo suelo decir de, me pruebo esta idea, me la pongo, si me gusta me queda y si no, a otra cosa mariposa porque hay muchas formas de hacerlo. Fíjate, te estás hablando de, nosotros exploramos también la parte de agricultura china y japonesa, ¿no? Que hay una riqueza increíble y que los principios de fermentación, si tú lo ves cuando hablabas, por ejemplo, de la fermentación de la soya, que habitualmente vemos un frasco de salsa de soya que es industrial, pero que no tiene nada que ver con la fermentación como corresponde, pero que resulta que cuando vemos el poder que tiene una fermentación bien realizada en un alimento es que supera todos los beneficios. Por eso, digamos que hablamos también de fermentaciones, de kefir, de chucrut, de bambucha, de kombucha, perdón, de, de muchas cosas. Ellos en Asia son muy guays. Total. Y aquí, de este lado del planeta, fíjate, en nuestro país, en Colombia, tenemos distintos grupos indígenas que han habitado a lo largo del país con distintas culturas, entre ellas, y también compartimos con otros vecinos, por ejemplo, con Ecuador, con Perú, con Venezuela, con Brasil, pero también un poco más lejos, que es una de las agriculturas que todos reconocemos y es la agricultura mexicana. Y esos saberes que repetimos, por ejemplo, en biodinámica, con mirar las estrellas y demás, están muy marcados también en esa agricultura mexicana, que es en donde yo estoy sumergida en este momento, igual que con la herbolaria. Entonces, ¿cómo interactuar? Que encontramos un montón de herramientas allí, pero Mireia, la pregunta que siempre nos hacen, y yo te la pongo a ti en este momento, es, ¿y cómo hacemos para seleccionar la que
la que funciona, porque el asunto es no la que me viene bien, sino la que Agricultura que funciona. funciona. La agricultura que funciona. Yo Ujú, creo que no hay una respuesta para eso. Creo que exacto, la agricultura que funciona es la que a ti te funciona, porque exacto, lo que a ti te funciona, a mí no, porque estamos en lugares diferentes, porque los microorganismos del suelo, nuestro ambiente es diferente, no solo el clima, es que es todo. Pero es que además tú y yo somos personas diferentes y yo qué sé, lo mismo a mí me gusta levantarme temprano por la mañana, irme al huerto y me va muy bien y a ti te va mejor por la tarde. Entonces, a mí me gustan mucho los tomates y a ti te gustan más los pimientos. Entonces, ¿cuál es mejor, el tomate o el pimiento? Lo que te guste a los ti, ¿no? dos. Entonces, no hay una, yo creo que no hay una agricultura mejor que otra. Y esto, por ejemplo, es algo que sale mucho en comentarios y tal con el tema Sí. labrar. ¿Sabes? Decir Ah, que es como, vale, los estudios demuestran que es mejor no labrar. En esto no hay discusión. Todo aquel que se ha molestado en mirárselo, ¿bien? De que es mejor ujú, no. Si tú crees que a ti te va mejor labrar porque es lo que viene haciéndose toda la vida, porque tu padre lo hacía y quieres conservar esa tradición, porque eres un apasionado de las herramientas del campo y te gusta utilizarlas. ¡Ey! Me parece genial. Si esa agricultura a ti te funciona, labra. dale. Dale, o sea, genial. A mí me funciona no labrar y tengo unos estudios que demuestran por qué y tal, pero a ti te funciona labrar por alguna, pues dale, me parece genial que alguien siga labrando y que se conserve todo ese saber de herramientas que sirven para eso. O sea, genial, qué guay que haya alguien en el mundo haciendo eso. O sea, mm, que no todo es blanco o negro. Total. Es que a veces nos centramos solamente en lo que tú dices, en blanco o negro y olvidamos continuamente que la escala de grises es maravillosa y que siempre hay una cosa que de repente, ¿cómo sabemos si funciona o no? Probando. Es que no hay de otra, porque tus condiciones, como bien decías, Mireya, son distintas a las mías. Y es un error que hemos cometido durante mucho tiempo y cuando queremos encasillar, que es uno de los temas típicos de la agricultura convencional, donde tenemos una receta y una fórmula y funciona para todos y creemos que un análisis de suelo que hicimos hace 20 años es el mismo con las condiciones que yo he venido trabajando, pero por amor de Dios, la naturaleza cambia, estamos enfrentados a microorganismos que están vivos, a plantas que están vivos, a los animales que están vivos, a nosotros que somos el factor de impacto y de ajuste, de cambio en cada ecosistema y el pensamiento que estamos haciendo, las condiciones ambientales que no controlamos. Es que realmente cuando entendemos que hay una dinámica de vida y que todo el tiempo está cambiando porque es dinámica, entendemos que recetas y demás, pues suelen funcionar para un momento específico, pero no para lo que te trajo hasta aquí, no te va a llevar hasta donde quieres llegar como siguiente paso. Es muy interesante eso que dices, sí, sí, y el hecho de andar probando cosas nuevas continuamente, me parece que además es como la base del aprendizaje, del ir Mm, hacia adelante, de uno de los grandes beneficios del huerto que es explorar la naturaleza. O sea, esa capacidad que te da el huerto de observación. Claro, yo, por ejemplo, yo cuando empecé haciendo semilleros, los hacía en botes de yogur, ¿sabes? Y entonces sí, me podrían las plantas, entonces me di cuenta que tenía que hacer un agujero, algo tan sencillo como eso para que saliera el agua. Pero, mm, cosas como muy básicas que he ido aprendiendo por el camino. La primera vez que usé, por ejemplo, tricodermas en semilleros o cuando empecé a usar algas, por ejemplo, y las Ascophyllum nudosum, que me parece maravilloso. O sea, también. de repente toda esta nueva experimentación me ha traído pues un montón de conocimiento, ¿sabes? De cosas nuevas, de poder observar, de poder vivenciar, de, y me ha hecho ir hacia adelante. Y ese motor me parece que es casi de las cosas que más me gusta del huerto. Me encanta comerme un tomate del huerto. Me encanta cuando un jabalí se me come una sandía. Pero, pero si tuviera que quedarme con algo del huerto es
esa capacidad de admiración, de admirarte de lo que pasa, intentar entenderlo, intentar mejorarlo, aprender en el proceso, observar, investigar, ver cosas nuevas. Todo este, de repente, mundo que se te abre con el huerto, Es que es maravilloso. a mí me Y parece que es lo y que más me gusta. sí, creo que una de las cosas que siempre decimos es convirtámonos en investigadores. No a profundidad, ni mucho menos a mí, por lo menos yo soy de formación de investigación, trabajé unos años en centros de investigación donde era investigadora en formación, ¿no? Entonces, mis conceptos están muy atados a la parte de investigo, trabajo, mejoro, soluciono, porque esto a fin de cuentas es un sistema. Si yo quiero, no es necesario que estés cambiando 1000 veces de las cosas, sino que mejores lo que tienes a tu mano. No necesitas traer cobre del Himalaya, si es que hubiese, estoy diciendo puras tonterías, tus condiciones y son tus respuestas. Tú mencionabas hace un segundo el agua que tiene exceso de cobre donde, en la zona en la que ustedes están. Nosotros por este lado donde hay minería hay un exceso de mercurio, de cadmio, de cromo. O sea, hay cosas que no Tal cual. estamos viendo y hay sustancias que se utilizan como vehículos que se transforman en otras cosas y que pueden ser impactantes si nosotros estamos desconociendo todo esto. Por eso, cuando nos centramos en mirarnos un poquito el espacio que tenemos aquí alrededor, qué podemos trabajar, empezar a actuar y trabajar, pero no cansarnos a la primera, Mireia, porque esto también pasa muy seguido, ¿no? De que, sí, es que a mí me dijeron que iba a regenerar el suelo en un día. Nos parece largo una fermentación de 45 días, por ejemplo, cuando hemos durado 10 años aplicando productos de síntesis y no vemos respuesta inmediata. ¿Qué vamos a ver? Al principio hay suelos que responden muy bien y vemos este impacto. ¿Por qué? Porque el suelo estaba ávido de esa materia orgánica, que es el primer paso que todos podríamos empezar a trabajar, y vemos el cambio de inmediato. Es que un suelo reacciona increíblemente rápido y ya a medida que vamos mejorando y vamos puliendo, pues es un poco más difícil ver las otras mejoras que se están haciendo, pero no lo podemos ver porque no estamos haciendo el seguimiento, no estamos haciendo esa parte de observación y de investigación. Y por eso rescatamos tanto el hecho de lo que no se mide, no se puede mejorar. Sí, básicamente porque necesitas una referencia. O sea, totalmente de acuerdo. Hay muchas veces que medir tampoco quiere decir ponerle un número. Exacto, porque lo cualitativo también funciona muy bien. Correcto, si yo veo que este año mi mata ha crecido hasta la cintura y el año que viene me crece hasta la cabeza, no tengo un número, pero tengo una medición. No Ujú. sé, poner algo muy sencillo. Quiero decir que hay muchas maneras de medir. A mí me gustó, estuve investigando un poco todo el tema de la microfauna, que también recuerdo haberla dado en la carrera este verano para hacer un vídeo, pues como que me la repasé y tal, y no sé qué, protozoo, rotíferos, digamos, todos los depredadores de bacterias y hongos y demás que hay en el suelo. Sí, Y la red trófica del suelo. sí, sí, entonces me centré como en ese nivel de todos los depredadores y me gustó mucho porque encontré así como de casualidad que son organismos que se pueden ver fácilmente con el tema del microscopio casero. ¿Sabes? Sí, Estuve lo investigando vi. y me lié mucho con una chorrada, pero me pareció muy guay, porque Sí, es algo fácilmente medible. O sea, es algo que rápidamente puedes ver que tienes o no tienes en tu suelo de una manera sencilla, divertida. No tienes un número tampoco, no vas a tener un recuento de microorganismos. Pero a simple presencia, nosotros, por ejemplo, vimos muchísimas amebas. Pasa que, no, claro, tenía que estar oscuro y tal, y lo intentamos grabar con nuestra cámara, pero claro, no se veía y al final tuvimos que tirar de imágenes de internet para ilustrar lo que queríamos enseñar porque tenía muy poca calidad, pero vimos bastante algún ajá. ciliado también así enorme, ¿sabes? Vimos ahí la cola de un flagelado, cómo se movía, lo claro, es muy difícil el pulso y tal, cogerlo, pero me parece que es una manera divertida de medir.
de Exacto. decir, no tengo un número, pero tengo una referencia. Y eso me parece muy interesante, ¿sabes? Sí, De me experimento, miro, entiendo, no sé, me pareció una manera muy, muy amena de entrar a algo como que para mucha gente les parece muy complejo, microorganismos del suelo y esos nombres, y que se amebas, es como, suena mucho a científico de bata blanca y sí, microscopios y a esta gente, no sé, hay gente que eso es como guau, ¿sabes? Se escapa mucho, y como no, no, con un puntero láser que vale 3 euros en el chino, o sea que tampoco es, y una gota de agua, ¿sabes? Y un cuarto oscuro, no necesitas más. Entonces, simplemente con eso ya puedes tener una medición, entre comillas lo de medición, de microorganismos del suelo. ¡Wow! O sea, me pareció muy sí. chulo, la verdad. Y hay un montón de técnicas. Nosotros, por ejemplo, también enseñamos una técnica, no sé si la conozcas, que es la cromatografía de Pfeiffer, que es en círculos de papel y les mostramos a los productores cómo pueden, sin laboratorio, utilizar con 3 cosas sencillas, que sí, que algunos reactivos pues son complejos de encontrar dependiendo de la zona en la que te encuentres, pero te da, digamos que la libertad de poder evaluar no Totalmente. solamente Es un factor, cualitativo, además. Sí, sí. exactamente, no solamente un factor, sino materia orgánica, microbiología, enzimas, que viene siendo la actividad biológica, y todos los minerales que interactúan allí, si están interrelacionados o no. ¿Cómo ves tú la transformación de tu proyecto agrícola? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y nosotros también hacemos la evaluación desde el punto de vista de bioinsumos, de frutas y de alimentos cuando trabajamos con esto y podemos ver esa relación que existe entre ellos. Claro, para quienes amamos la biodinámica, digamos que el concepto es entender esa expresión de esa energía y de esa naturaleza vista en algo tan bello como un dibujo, porque hay cromatogramas que son realmente bellísimos, que tú ves un iris que ves distintas formas y esto te da una ventaja muy, muy grande frente a algo que de repente ni mides ni nada, y a veces el arte es lo que nos permite conectar con eso que no entendemos, ¿no? Me gusta mucho, Paula. Me gusta muchísimo. No lo había pensado, pero sí, sí, la cromatografía de Pfeiffer. Sí, es fantástica, Está aplaudida. es una de las herramientas, sí, es una de las herramientas que nosotros trabajamos con los bioproductores, que es así como llamamos a nuestra comunidad, y también con las personas que están interesadas. Lo que hicimos fue hacer un paso a paso con todo, con el camino que por lo menos yo he venido trabajando y que hemos venido trabajando con Frankie, y cómo, dónde hemos metido la pata, qué encontramos que mejoramos. Esto dice la técnica que se hace así, pero nosotros encontramos que cuando la hacemos de esta manera, tenemos un resultado distinto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos reemplazar? ¿Cómo podemos Ya te digo, trabajarlo? porque seguramente si haces la cromatografía antes y después, seguramente notes la diferencia. No tienes un número, pero tienes algo que marca una diferencia. Exactamente. Y a fin de cuentas, te está mostrando que eso que de repente no puedes ver a simple vista porque ves que la planta tiene el mismo tamaño, pero no te habías percatado que está mucho más sana, que se enferma menos, que de repente está produciendo, digamos que la misma cantidad de frutos, pero con mejor calidad, con mayor peso, con un mejor aroma, que tienes un beneficio en tu ecosistema. Es que eso de repente no lo podemos ver y a veces relacionarnos con la observación profunda, como decía Goethe, de lo que estamos viendo, pues eso nos permite eh, entender cómo nosotros como productores agrícolas de verdad que somos el primer eslabón de la cadena productiva, logramos un impacto en la sociedad, porque a fin de cuentas somos sociedad gracias a que empezamos a ser agricultores. Sí, totalmente cierto. Sí, sí, yo creo que al final lo que nos unió en asentamientos es la producción de alimentos. Mm, Sí. sí. Mireya, a mí me gustaría preguntarte ya para ir cerrando cosas, digamos, que pueden trabajar nuestros productores, las personas que están aquí acompañándonos y quienes nos verán en un futuro. Eh, ¿qué, qué,
claves crees tú que nosotros como productores agrícolas deberíamos tener en cuenta cuando queremos trabajar y empezar a tener nuestras propias semillas? Creo que hay un factor clave, primero, de formación, Mm, de, de decir, a ver, yo quiero guardar semillas, vale. ¿Cómo se reproducen las plantas? A mí, claro, a mí este fue un punto de decir, yo aún hay veces que aún tengo, si me cruzo con alguna especie que no son las habituales y tal, aún tengo que investigar. Digamos que las más habituales ya me las sé. Pero entiendo que alguien que empieza de cero tiene que hacer esto desde cero. Es decir, vale, ¿cómo se reproducen las plantas? ¿Cuáles son sus órganos reproductores? Porque el fruto me va a dar semillas, entonces, vale, las flores son hermafroditas, son unisexuales, cómo se produce la polinización, tiene mecanismos de autoincompatibilidad, no, cuáles son, cómo funciona todo este tema, digamos, de reproducción barra genética. Creo que hace falta un conocimiento básico por tener una responsabilidad y por saber lo que está haciendo uno. O sea, yo me puedo poner a hacer pan, pero si no entiendo que la masa hay que fermentarla antes, me va a quedar una pizza, ¿sabes? Entonces, tengo que informarme mínimamente antes. Pues yo creo que primero existe un periodo de formación, de decir, a ver, yo quiero guardar semillas, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Las flores son así, son asá, todo esto que te comentaba antes, vale. Una vez tengo ese conocimiento, es decir, vale, ahora sé, por ejemplo, por poner un ejemplo fácil, los tomates se autopolinizan, son autógamas muy fuertes, muy difícil que un tomate se cruce realmente, al tener los estambres soldados encima del pistilo, podría ser que se cruzara, a ver, probabilidad cero no hay, pero es baja la probabilidad. Entonces, decir, vale, pues los tomates simplemente, conservando las semillas que encuentro dentro de los frutos, se conservan y punto. Nivel 2 de dificultad. Esto sería como lo fácil. Nivel 2 de dificultad. Las cucurbitáceas. Tienen flores unisexuales. La mayoría no se cruzan entre especies. Hay alguna excepción, pero no son muy habituales, así que es decir, vale, pues, ¿cómo se van a cruzar entre especies? Solo puedo cultivar una especie, es lo que nos pasa a nosotros, solo puedo cultivar una especie cada año porque si no sé que se me van a cruzar. Necesito muchísimos kilómetros de separación para que realmente no se me cruce una especie con otra. Vale, punto número 2. Como aquí ya veo más o menos el tema de las cucurbitáceas solucionado. Y luego ya empezamos con cosas, a mí las que más difíciles me parecen son la brasicación. A mí las brasicáceas me parecen especialmente complicadas, porque su mecanismo de autoincompatibilidad es el cuello de botella. Entonces necesitas muchos individuos. Y además resulta que tienen mucha tendencia a cruzarse unas con otras, sí, ¿sabes? Entonces, ese es el reto. entonces, claro, esto es complicado. El maíz me pasa un poco como las cucurbitáceas, como se va a cruzar porque es anemófilo y tal, solo puedo plantar una variedad por año, no tengo diferentes especies, así que también, pues sabiendo que solo puede una por año, lo tengo fácil. Y el tema de la brasicaceae, como te decía, que me parece difícil, es como, vale, necesito muchos individuos para mantener una buena variabilidad genética y el que eso me garantice que no voy a tener un cuello de botella 2 o 3 generaciones más allá y que se me va a agotar ese cultivo. Que luego voy a tener que cruzar para recuperar y pues un trabajo de años y tal. Entonces, bueno, una vez este conocimiento general más o menos asumido, vale, pues ahora, una vez te vas a poner a la práctica, pues nosotros, por ejemplo, hemos visto que con las brasicáceas nos funciona el tema de jaulas de polinización. Hacemos, no sé si lo has visto en algún vídeo, hacemos una especie de estructuras, ponemos por encima unas mosquiteras y dentro soltamos polinizadores. Entonces, con esto nos lo hacemos más o menos. Y luego hay algo en el tema de conservación de las semillas que creo que se habla poco, pero que me parece importante, es como, Mm, vale, ya tienes dominado el tema de la genética, ahora toca el tema procesamiento de las semillas. Es decir, vale, por ejemplo, hay semillas que necesitan ser fermentadas, las de tomate, para quitar esa capa de gel que además tiene
tiene toda una serie de sustancias que impiden la germinación, tal y cual, con lo cual fermentarlas las elimina y te da mucha mayor tasa de germinación. Yo que sé, las cucurbitáceas también van muy bien fermentarlas, por dejarlas más limpias y tal. Y entonces, en el tema este de conservación de la semilla y procesamiento, pues claro, cuando tienes que hacer 4 o 5 no pasa nada, haces 4 o 5 tomates, pero de repente cuando necesitas hacer cantidad, la cosa se complica bastante. ¿Sabes? Nosotros hemos tirado muchísimo tiempo abriendo vainas de brasicáceas para sacar las semillas de dentro. Últimamente hemos perfeccionado la técnica y cogemos sacos cerrados, los pisamos, tal, ahora estamos construyendo una máquina para limpiar semillas, tal. Pues, y hay algo que a nosotros nos parece también muy importante en cuanto a conservación de semillas, así como consejos generales, voy como por todo el No, está proceso, perfecto, Mireia, gracias. que es el último paso de conservación, que hay mucha gente, por ejemplo, que congela o trata de alguna manera las semillas. Nosotros no lo hacemos. Lo único que hacemos es pasarlas por un secador. A ver, no puede ser secador solar, porque no, en nuestro caso no nos Sí, lo podemos permitir. Es un secador eléctrico. Está a 35 grados, un mínimo de 48 horas, para asegurarnos que están bien secas y no se amoecen y, y además una temperatura suficiente como para que nos garantiza de que los microorganismos pueden sobrevivir. Porque hay toda una serie de material vivo que pasa de las semillas que al congelarlo se pierde, por ejemplo, o hay, sí, ¿sabes? Y nos parece también importante que es parte de la semilla conservar lo que va, todos los microorganismos que pasa de la madre al hijo. total. Entonces, mm, este punto nosotros lo tenemos muy en cuenta y con el secador intentamos no cargarnos esos microorganismos, simplemente asegurar que queda bien seca para no, como no tenía, no tener problemas de pudrición y de amolecimiento y tal, pero sí que se conserve toda esta parte viva propiamente dicha de la semilla que la acompaña. Entonces, yo creo que ese sería como el gran abanico de si te planteas conservar semillas. También hay un punto que es que esto es si lo haces como a gran escala, como hacemos, o mediana escala como hacemos Sí, nosotros. Pero si vas a hacerlo para ti mismo, no hace falta que te compliques tanto la vida. Tienes que aprender el conocimiento básico de cómo funciona la reproducción vegetal, pero no necesitas hacer jaulas de polinización como nosotros para conseguir semillas. ¡Ey! Tú, Paula, que vives aquí al lado, te vas a encargar de las semillas de coliflor. Yo, que vivo 12 kilómetros más allá, pues me voy a encargar de las de Cales y yo qué sé, y Pedrito, que vive en la otra dirección, va a hacer las de brócoli. Y cuando cada uno tenga sus semillas, ya te doy yo algunos compartimos. brócolis de los míos para que los tuyos se puedan ir a flor, si quieres, y no te quedes sin brócolis ese año. Y los tuyos los dejamos que se vayan a flor y procesan las semillas, y yo te doy las mías de Cales, tú les das la tuya de no sé qué. La comunidad, de nuevo. La comunidad Sí, hace la vida más fácil. total. Yo Sí, creo que si te vas a plantear tener tus propias semillas, asóciate con gente que quiera hacer lo mismo. sí, me parece que resumiste todo ese gran trabajo que ustedes han hecho, Mireia, porque de verdad para quienes entendemos la dinámica de las semillas y quienes hemos aprendido a amarlas y para poder amar algo hay que conocerlo. Todo ese trabajo que ustedes han venido haciendo lo has resumido, pero súper bien en todo lo que conlleva, porque sí que lleva trabajo, por amor de Dios. Y yo me atrevería a mencionar algo que nosotros como productores agrícolas olvidamos siempre, Mireia, y es marcar las semillas, saber de qué semilla es de lo que tengo aquí, porque nosotros guardamos semillas y resulta que hay muchas semillas que se parecen unas a otras y uno termina sin saber de todos los tarritos que tiene y de todo. Exactamente, tener un orden, organizar. Yo suelo burlarme con querido diario. Hoy hicimos, bueno, esa parte nos va a ayudar muchísimo y marcar cómo trabajar con nuestras semillas, cómo hacer un sistema, cómo mejorar esa condición nos va a permitir mejorar todo lo que queramos hacer.
Sí. Así A mí, que, si me permites claro, claro que sí, una pequeña publicidad, o sea, por tiene supuesto, con cariño, ¿eh? Pero no pretendo. por Mira, supuesto. nosotros, perdón, lo tengo justo aquí al lado, hicimos esto justamente por este motivo. Aquí tienes una manera de tener una trazabilidad muy fácil de tu huerto, de tener unos datos, de poder registrar año a año lo que pasa y poder aprender de lo que está pasando de una manera cualitativa. Tienes una planificación del huerto donde sabes qué tienes, dónde lo tienes, en qué momento, qué año. Tienes un montón de espacio para hacerte notas, para aprender, para tal. El tema del compostaje también lo incluimos, que puedes hacerte tu gráfica, que puedes aprender a compostar. Hay veces que un año va mal, va bien, qué pasó ese año, qué hicimos, qué nos parecía. Nosotros solemos hacer, lo hacíamos de una manera muy, teníamos nuestro propio sistema, digamos, pues teníamos nuestro huerto dibujado, bancal por bancal y tal, y lo que decidimos fue que a mucha gente nos preguntaba por organización del huerto y decidimos como, vale, pues queremos hacer una herramienta para que te puedas organizar bien. Luego, por supuesto, está el tema de marcaje en el campo, o sea, yo necesito marcar qué tomatera es tal y tal para que cuando lo recojo no tenga que irme a mirar el cuaderno, sino que rápidamente lo Total. puedo. Pero permíteme, es que ha sido así un poco así, pero venía como muy a cuento de decir, tener un O registro va súper bien, va súper bien. O sea, apuntar esto de querido diario, ¿sabes? Que decías, sí, a es mí me parece que que es una de las claves de poder aprender rápidamente. no, y es que a mí me parece maravilloso el sistema que ustedes tienen, Mireia, porque yo vi que en algunos videos ustedes dejan, digamos que algunos PDFs que podemos descargar o incluso para las personas que están interesadas en pertenecer al club de semillas de Mireia y Alan, que bueno, en este caso es la tanina, cómo podemos nosotros tener acceso a esa información, Mireia, para que nos cuentes, por favor, aquí para la comunidad que esté interesada y No, que mira, podemos es acceder. sencillo, ¿eh? Nosotros lo canalizamos todo, intentamos canalizarlo todo a través de la página web. La página web tiene las diferentes secciones, hay la sección del Club de la Semilla y ahí tienes toda la información y tienes nuestro mail también porque hay gente que a veces me escribe con dudas y demás. Yo qué sé, mira, el otro día una compañera de Latinoamérica, no recuerdo ahora el país, me decía, mira, es que voy a estar 3 meses en España, pero tu suscripción del Club de la Semilla mínima es de 6 meses. Y le digo, mira, pues si te parece, lo que puedo hacer es que te mando esos 3 meses y te mando los tres anteriores. Y así tienes los 6 meses y tal, que decir que hay veces que hablando nos entendemos, que las cosas no son muy Total. rígidas, ¿eh? Que podemos encontrar soluciones para todo. Y entonces tienes el Club de la Semilla, tienes toda la información en la página web. Los PDFs descargables, pues fue también con mucho ánimo de ayudar. Hicimos, pues, yo qué sé, una guía del Square Food Garden, porque la gente siempre tenía muchas dudas y tal. Y dijimos, guau, pues nos ponemos y hacemos como una guía. Además está optimizada para móvil, de manera que te la puedes descargar y tiene un precio muy módico, simplemente pues para poder gestionar los gastos que implica la página web y demás, vale un Ujú. euro cincuenta, quiero decir que es realmente un precio prácticamente simbólico para poder recaudar, para mantener la infraestructura. Vamos, que nosotros tampoco nos lucramos de esto. Tenemos mucho también ahora tenemos un calendario de tratamiento, para saber primavera, si tienes el suelo compactado, si tal, todo esto es como un resumen de qué tratamientos preventivos, de cómo mejorar el suelo, de la guía del GMS, de tal, productos respetuosos para hacer este tipo de agricultura. Todo esto lo intentamos plasmar en nuestras guías, siempre de manera muy práctica, muy útil, siempre puedes ampliar más la información en nuestros vídeos, pero es como algo que puedes llevarte al huerto, puedes consultar en cualquier momento, aunque no tengas cobertura, lo tienes ahí descargado y se trata de que sea muy práctico y de que sean cosas, por supuesto, muy respetuosas con el medio. Hicimos la guía del lab, por ejemplo, el cultivo de Ujú. bacterias lácticas, el JMS, de microorganismos de la agricultura de Shadam, el tema del compost también. Entonces, ahora estamos trabajando en nuevas guías, a ver si para estas navidades podemos sacar alguna otra, pero como comentábamos antes, el tiempo. Sí, bueno, que a veces yo suelo burlarme, Mireia, diciendo que generalmente la mayoría de productores agrícolas, y bueno, yo me meto en ese aspecto, y es que
a nosotros se nos ocurren mil ideas y cómo mejorar esa condición y cómo poder hacerlo. Entonces yo suelo reírme de mí misma diciendo, no, es que yo para proyectos tengo para esta reencarnación y 4 vidas más, porque finalmente tenemos tantas cosas en la cabeza y que podemos hacer y que por eso, queridos bioproductores, para quienes nos están escuchando y nos están viendo, hay 1,5 millones de herramientas que podemos trabajar, de Sí. ideas, organízalo para ti, traduce lo que estamos hablando, Mireia y yo, por ejemplo, en este caso, Mireia está en España, nosotros estamos en Latinoamérica, en Colombia, y podemos hablar de las mismas cosas, salvando las condiciones que teníamos cada uno, pero todos los aprendizajes, todas estas conversaciones, todo lo que puedas aprender de las personas que han dedicado su vida o su trabajo o el tiempo que quieran para poder compartir esa información, realmente es un beneficio. Y si no sabes en qué invertir, ni tu tiempo ni tu dinero, inviértelo en ti, en conocimiento, en educación. Eso no te lo quitará nadie y te salvará la vida en más de una ocasión. Totalmente, no puedo más que aplaudir tus palabras, Paula. Ah, gracias, Mireia. Mireia, antes de cerrar, que te agradezco infinitamente. Yo sé que te estoy robando tiempo y que te agradezco infinitamente porque lo hemos planeado durante un tiempo, porque hay un montón de cosas que se atraviesan en el camino y yo de verdad agradezco muchísimo el hecho Además, de que, lo que siento mucho, porque además te lo he pospuesto varias veces y que no hay solo somos problema. Alan y yo y nuestra hija, entonces, y no tenemos, o sea, a veces podemos contar con los abuelos y tal, pero muy poco, entonces Total. es complicado, es No, no te complicado. preocupes, ni más faltaba, Mireia. O sea, nosotros, de verdad, yo quiero agradecerte tu tiempo, tu disponibilidad, tu generosidad, ese espacio que nos estamos robando para que nos compartas aquí en comunidad todos estos tips que has hecho, toda esa alegría que aflora cuando hablas de lo que amas hacer, de verdad inspira mucho. Para mí, yo como se los dije, ustedes son parte de mi inspiración cuando trabajo y cómo comunico las cosas con la comunidad. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por el trabajo tan importante que hacen, pero además por regalarnos este tiempo tan generosamente, Mireia. A ti, Paula, por la paciencia, antes que nada, por la de veces que te lo he propuesto, te lo he pospuesto, la de veces que te he dicho, No ahora no importa, puedo, la niña está mala, no sé qué, me pasa esto, me pasa lo demás allá, me pasa 50.000 cosas. Lo siento muchísimo y te para agradezco nada. infinito tu paciencia y te agradezco sobre todo este espacio. O sea, creo que espacios así hacen falta y sobre todo hacen mucho bien. O sea, es que creo que esto que hace es un bien al mundo, así que te lo agradezco de corazón, que compartas todo esto y que traigas a gente que sea interesante y que, de la que podamos aprender, porque eso que nos regalas, o sea, muchísimas gracias. Gracias, Mireia. Y extiendo este abrazo y este agradecimiento, obviamente, para Alan y para Abby, porque le estoy robando la atención de su mamá a la pequeña. Entonces, dicho esto, Mireia, si hay algo que de repente no conversamos en este espacio, que creas que es importante que nosotros como productores agrícolas debamos aterrizar o tener en cuenta que te dice en este momento que compartas con nosotros, ¿qué sería eso? Yo creo que como productores agrícolas estamos como muy centrados en el suelo y en las plantas y en el campo. Y deberíamos abrir la mirada un poco más hacia allá, a lo que comentábamos antes, a la comunidad, a que todo es mucho mejor si hay una comunidad detrás. Y eso es algo que muchas veces como productores se nos olvida. Mm. Sí, yo definitivamente creo que es algo que impartiremos y parte de ser parte de comunidades como la de la Tanina o la de acá, la de Agrobiota, es permitirnos la posibilidad de compartir experiencias con otros seres humanos que hablan nuestro mismo idioma, porque qué tan difícil es hablar de microbiología o de plantas endogámicas o no con otras personas porque van a pensar que estamos locos. Bueno, no te creas, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el Club de la Semilla hay una mujer, ella es italiana, no habla español, está aprendiendo español y traduce con Google y es una persona muy activa en el chat de Telegram, ¿eh? Que
hay mucha actividad en el chat de Telegram, hay cientos de mensajes diarios. Tenemos un chat de Telegram del Club de la Semilla, quien no lo sepa. Además tenemos un chat de Telegram también de la comunidad de la tanina abierto a todo el mundo, de la parte del mundo en la que estés. También en el apartado de la comunidad en nuestra página web encontrarás toda la información al respecto. Y ahí solemos estar, pues, por ejemplo, Alan y yo contestando. Tengo que decir que a temporadas más, a temporadas menos. Es decir, yo Sí. llevo estos 2 meses muy agobiada y me cuesta atender el chat. Pero bueno, todos somos personas y tenemos altibajos. Quiero decir que al final se agradece tener una comunidad que entienda esto también. Ujú. Y luego además contamos con varios expertos. Tenemos a Candela de Objetivo de Luz, que está con todo el tema de plantas silvestres. Tenemos a Jairo de entomopatía con Jairo, con todo el tema de control biológico, identificación de plagas y demás. A Raúl el lombricero, compostaje y gestión de residuos, que contestan todas las preguntas y prestan toda la ayuda del mundo y más. O sea, am, al final se genera una comunidad ahí muy interesante, como te decía, va más allá del idioma. Es que tenemos una señora italiana aprendiendo español gracias a participar en el club. O sea, Total. me parece que no están en un par de casos tenemos 2 mexicanas del club, la hija de una de ellas vive en Bélgica, que como Bélgica es Schengen, podemos enviarle semillas, entonces una vez al año o 2 veces al año, cuando va a ver a su madre, se las lleva Ay, en qué avión con su belleza. madre, se la lleva a la otra punta de México, la otra señora que también, y me parece como unas historias, dices, Fantásticas. o sea, me parece Sí, que esa comunidad que se genera ahí al final tiene que ser un medio telemático porque nos separan muchos kilómetros de distancia, pero esa comunidad que se genera ahí en un chat de Telegram, de gente ayudándose, echándose una mano, compartiendo recursos, compartiendo experiencias, tal. Tenemos también el caso tenemos un informático que nosotros, ¿sabes? Elaboramos fichas de cada uno de los cultivos que hacemos. Claro, al final, al cabo de los años son cientos de fichas que llevamos hechas. Y ha hecho una biblioteca de las semillas en donde están todas clasificadas, en donde hay qué todo tipo bello. de descripción, tal, o sea, por pura voluntad, o sea, por amor al arte, por hacer un bien a la comunidad, porque la gente lo encuentra de manera más sencilla toda la información. Para gente que se incorporó tarde y no tenía esa ficha, porque, ¿sabes? No todo el mundo lleva desde Mm, agosto del 22 en el Club de la Semilla. Hay gente que acaba de entrar ahora por primera vez. Pero toda esa gente que ahí tiene toda la información que alguien se ha encargado de subir todas las fichas de tal, de cual. Me parece que la comunidad que se genera ahí, aunque sea de manera telemática, no tiene precio. Es que no tiene precio. exacto, exacto. Entonces, a mí Ya, ese punto de salir del campo para compartir con la gente el campo, digamos, me parece que es algo que deberíamos tener mucho más presente. Perdón, porque al final me he liado muchísimo con todo no, esto no, de la. no, para nada. Que tienes toda la razón y nosotros agradecemos esto porque fíjate, nosotros tenemos gente que, por ejemplo, en uno de los cursos, un portugués, bueno, está en Portugal, ¿no? Y entonces habla obviamente portugués. Yo lo he estudiado alguna vez y con mi portuñol, porque realmente no es que sea muy hábil, cuando no se practica algo suele olvidarse, pero había cosas que podía traducirle y habría cosas que podíamos mantener esa interacción con la comunidad. Teníamos gente de España, teníamos gente de Brasil, teníamos gente de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica, de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, Colombia, Perú, que esto es maravilloso y Maravilloso. que definitivamente estas, como solemos decir, lo que más importa en una comunidad es la inteligencia colectiva y estar en contacto con ella. Porque eso que pensamos que no funciona, efectivamente funciona y es una prueba esto que estamos haciendo en este momento. Yo en 1000 años, cuando te veía a ti y a Alan hace mucho tiempo, yo veía, y yo quisiera hablar con ellos para poder hacer y tener la posibilidad, que la vida me haya dado la posibilidad de hablar contigo y que la comunidad pueda nutrirse de toda la experiencia y conocimiento y el trabajo que ustedes han hecho, de verdad, yo no puedo estar más agradecida por todo esto. Mireia, de verdad, gracias. Bueno, creo que el agradecimiento es mutuo. De verdad, y muchísimas gracias por todo, Paula.
Gracias, mire, ya pondremos aquí toda la información de la tanina, aunque si todavía no conoces a la tanina, seguramente es porque estás debajo de una piedra. Pero dicho esto, lo pondremos igual acá para que podamos nutrirnos de esta información que ustedes nos comparten en el canal de YouTube. Es fantástico, es maravilloso, así que para los que quieran hacer arqueología, mira, que hay un montón de información en los canales del cual puedes nutrirte. Así que pon en práctica, trabaja, querido bioproductor, y las personas que están aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita también en el canal de Alan y de Mireia en la tanina, y compartir el contenido. No sean envidiosos porque esto nos va a llevar más lejos y podrá salvar el planeta. Y dicho esto, de verdad, Mireia, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti, hasta la próxima. Espero que volvamos a encontrarnos, Paula. Con el favor de Dios, ya estaremos en contacto por ahí. Te voy a robar un par de minutos más. Y antes de eso, queridos míos, va el hechizo de siempre. Que la luz del sol ilumine sus caminos, que la fuerza de las estrellas esté con cada uno de ustedes y que la abundancia de la vida y la naturaleza esté siempre en su camino. Nos vemos en el siguiente episodio. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.